Les voy a compartir pantalla. Bueno, rápidamente vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos ayer. Hemos visto el tema de la máquina de polo saliente en el sistema de Q, aplicando la transformación de Park, una máquina que no tiene entre hierro constante. Acá vemos digamos, el estator de polo saliente, que es PS, con los dos arrollamientos en el eje de Q, y el rotor, acá en este caso, igual que en la máquina que tenía entre hierro constante, el rotor posee arrollamiento de conmutador. También decíamos que el lambda rotórico era distinto al lambda estatórico, es decir, la permeancia, en donde de acá teníamos una permeancia en el eje Q y en el eje D. Realizamos la transformación para la magnitud de rotor únicamente. Acá tenemos la ecuación de corriente, que tenemos la matriz de corriente en el sistema alfa beta, que es igual a la matriz D, que premultiplica a la matriz corriente en el sistema DQ. En base a esto podemos decir que, recordemos que la matriz tensión, sistema alfa beta, era igual a la matriz impedancia multiplicado por la matriz corriente, sistema alfa beta. De tal modo que esta matriz era igual a la matriz impedancia y reemplazamos acá el valor, digamos, de la matriz corriente en el sistema alfa beta, que era D por I de Q, que lo reemplazamos en esta expresión que tenemos ahí. De tal modo que nos estaría quedando que la matriz esta, en el sistema de Q, era igual a la matriz D transpuesta por la matriz tensión en el sistema alfa beta, y también queda igual a la matriz D por la matriz tensión en el sistema alfa beta. Hacemos esto porque la matriz transpuesta y la matriz D, digamos, son idénticas. De tal modo que decimos que la matriz tensión en el sistema de Q es igual a la D transpuesta por la matriz tensión en el sistema alfa beta. Bueno, y acá reemplazamos con todas estas consideraciones que hemos hecho y nos queda finalmente esta ecuación para la matriz de tensión en el sistema de Q. Transpuesta de D por matriz Z en alfa beta, matriz D y por la matriz corriente en DQ. De tal modo que escrito en forma matricial, acá tenemos la matriz tensión en el sistema de Q, que es esta que está acá. Toda esta matriz de 4x4 era la matriz impedancia en el sistema de Q, y acá esta es la matriz corriente en el sistema de Q. Entonces eran las ecuaciones de tensiones de la máquina. Si consideramos que gamma punto es la velocidad y es constante, entonces quiere decir que esto nos lleva a ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces acá vamos a tener que vamos a tener dos casos.
una matriz, digamos, impedancia en el sistema de Q, con entrehierro constante y con entrehierro que no es constante. Esto nos lleva a que la resistencia tórica en ambos ejes son iguales, por eso que ponemos de esta manera, RD1 igual a RQ1 igual a RS. Las inductancias también en el estator son iguales, por eso ponemos LD1 igual a LQ1 igual a LS. La resistencia en el rotor le llamamos R, que es R sub R. La inductancia en el rotor, LD va a ser igual a LQ, y le llamamos LR, van a ser iguales, y MD igual a MQ, que serían las inductancias mutuas, que le llamamos M. Acá podemos decir que ambas son iguales, es decir, que el caso de una máquina con entrehierro constante se puede considerar entonces una particularización del caso más general de máquinas de polvo sólido. También podemos decir que la matriz de impedancia estaría compuesta por estos tres términos, que sería la matriz de impedancia en el sistema de Q igual a la matriz R más la matriz L por P más la matriz G por gamma punto. Esta sería la matriz resistencia. Esta que está con L acá sería la matriz inductancia. Y esta matriz G sería la matriz de inductividad de rotación. La matriz R la podemos, una matriz de 4×4, en donde en su diagonal principal están puestas todas las resistencias de la máquina, estatóricas y de rotor. Que sería, diagonal principal, serían las resistencias de la máquina bifásica. En lo que hace a la matriz inductancia, acá vemos que es una matriz simétrica, y está compuesta por los coeficientes del operador P, que eso lo podemos ver en las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Y nos queda de esta manera. Lo que respecta a los arrollamientos estatóricos, para el eje D, vamos a tener una inductancia LD1, y para el eje Q, en el estator, una inductancia LQ1. Y para los rotóricos, en el eje D y en el eje Q, una inductancia que le llamamos LD, y a esta le llamamos LQ. Acá, esto sería cuando los ejes coinciden, se van a obtener los valores máximos de inductancia mutua en el eje D y en el eje Q, que sería la inductancia mutua entre las fases de los distintos arrollamientos. La matriz de inductividad de rotación, que estaría compuesta por los coeficientes de gamma punto, también lo podemos formar, esta matriz, basándonos en la ecuación matricial que vimos anteriormente. Y acá, en esta fila, tenemos, vendría a ser el eje D, D2, dice, vendría a ser el rotor, y acá, en esta fila, lo que corresponde al eje Q, que sería, que llamamos Q2, que reemplaza los arrollamientos móviles alfa beta, y son los responsables de las tensiones de rotación. Por lo tanto, la matriz de impedancia en el sistema de Q, que es igual a la matriz R más la matriz L por P más la matriz G por gamma punto, y acá decimos que la matriz tensión en DQ es la matriz impedancia en DQ por la matriz corriente en DQ. Y acá reemplazamos y nos queda que la matriz tensión en sistema de Q nos va a quedar que sería igual a todo esto multiplicado por la corriente. Ahí está, ¿ves? R más L por P más G por gamma punto por I de Q. Aplicamos propiedad distributiva. Esto por esto me queda L por I de Q. Esto por esto me queda L por P por I de Q. Y esto por esto G por gamma punto por I de Q. Y para los flujos concatenados, habíamos dicho que en los ejes D y Q, del inducido, del rotor,
los ejes de IQ del inducido, es decir, el rotor, tenemos el flujo concatenado en el eje D2 responde a esta expresión, y para el eje Q en el rotor responde otra expresión que tenemos aquí abajo. Y para las tensiones de inducido, es decir, en el rotor tenemos la tensión B de 2, le llamamos, que va a ser P por psi de 2 más psi por psi Q2 por gamma punto más R I de 2 por I de 2, y la tensión en el eje Q, en el rotor, que sería pi por psi Q2 menos psi de 2 gamma punto más R por IQ2. Entonces, el modelo de la máquina tratado es válido para describir el comportamiento entonces de la siguiente máquina. Si hablamos de máquinas de conmutador, estamos hablando de máquinas de continua o máquinas de corriente alterna de conmutador, que serían las máquinas que se llaman de campo transversal, en donde uno de los arrollamientos está uniformemente distribuida, acá para máquinas polifásicas, y el otro arrollamiento, en este caso, no sería simétrico. Cuando uno de los arrollamientos uniformemente distribuido, estamos hablando del rotor de jaula de ardilla, y en este caso de otro arrollamiento que no es simétrico, sería una máquina sincrónica, por ejemplo, el rotor bobinado, asincrónica, el rotor bobinado, o bien máquinas sincrónicas de polos exteriores o interiores. Porque en las máquinas asincrónicas, después vamos a ver, el rotor bobinado no necesariamente el estator, el reglamento estatórico tiene que ser idéntico al reglamento rotórico, de ninguna manera. Entonces acá, la máquina modelo, tenemos un rotor, que es el arrollamiento de trabajo, y un estator, que es el arrollamiento de campo de excitación. Entonces, acá habría que escribir las ecuaciones de tensión, que estarían referidas a la tensión del rotor. Para la primera ecuación, reemplazando, digamos, por todas las consideraciones que hemos venido haciendo, B de 1 me quedaría igual a esto, en donde L es una función de N y de lambda, y M, que es la inductancia mutua, también una función de N y de lambda. Si acá multiplicamos ambos miembros por N alfa sobre N de 1, o sea, si yo multiplico un número, este miembro y este miembro, la expresión no va a alterar, obviamente. Esta relación que estamos haciendo acá, es el arrollamiento móvil alfa referido al arrollamiento de 1. Entonces, reemplazando, o sea, multiplicando por n alfa sobre n de 1, este miembro, y este otro miembro, también por n alfa sobre n de 1, operando, o sea, haciendo todo esto, nos queda todo esto que tenemos acá abajo. Entonces, llegamos a la conclusión que vamos a tener acá una tensión, o sea, a esta, que le llamamos B' de 1, que sería esto, B de 1 por N alfa sobre N de 1, que es lo que tenemos acá. Después, observamos que ponemos acá R' de 1. R' de 1, como figura acá, sería R de 1 por N alfa sobre N de 1 al cuadrado. La I' de 1 que aparece acá sería I de 1 por N de 1 sobre N alfa. Lo mismo hacemos con L' de 1 y con M' de 1. O sea, estamos refiriendo valores. La tensión B de 2, hacemos de la misma manera, quedando, o sea, con la misma, digamos, con la misma lógica que el análisis anterior, multiplicando multiplicando por esa relación el primer miembro, el segundo miembro, nos queda esto. Y para las ecuaciones 3 y 4, que eran las ecuaciones que aparecían en el medio, tenemos una BQ2, acuérdense, va a ser igual a esto,
referimos y nos queda una B'Q1, que es igual a esto. Entonces, las ecuaciones esas han quedado transformadas de esta manera. B' de 1, B de 2, BQ2 y B'Q1. Igual a esta matriz, que va a ser una matriz impedancia, y por la matriz corriente en el sistema de Q, con valores referidos. Los términos estos que aparecen con prima van a corresponder entonces a las magnitudes referidas al nivel de tensiones del rotor, que sería el arrollamiento de trabajo. O sea que las magnitudes del rotor se alteran. Bueno, acá habíamos visto también la potencia y el momento en lo que hace a la determinación de la potencia eléctrica y del momento eléctrico, de acuerdo al principio de conservación de la energía. Si no consideramos las pérdidas de hierro y no consideramos la saturación en el hierro, entonces quiere decir que la energía eléctrica de entrada a la máquina va a ser igual a la sumatoria de R por I cuadrado por diferencial de tiempo, más el diferencial de Wm, que era de energía magnética, más F por dx, donde esto sería energía mecánica. Todo esto que tenemos acá, el segundo miembro, se va a disipar en forma de calor o como radiación electromagnética, o se va a convertir en energía mecánica, es decir, calor, radiación electromagnética y energía mecánica. La energía almacenada en los campos magnéticos, vamos a tener diferencial de energía en campos magnéticos, eso no va a conducir al momento eléctrico. ¿De qué manera? Vamos a considerar que la permeabilidad del hierro tiende a infinito. O sea, es un caso ideal, obviamente. Acá, el diferencial de energía magnética va a depender únicamente de valores de corriente y de las inductancias consideradas. De tal modo que para las tres fases, una máquina de tres fases, vamos a tener para la fase 1, fase 2 y fase 3, las tensiones B1, B2 y B3 van a responder a esta ecuación para la tensión B1, esta otra ecuación para la tensión B2 y esta otra ecuación que tenemos acá para la tensión B3. Si nosotros acá a estas tres ecuaciones las multiplicamos por I1, I2 y I3, acá por I1, por I2, por I3, o sea, si multiplico acá, tengo que multiplicar por I1 todo esto que está acá. En esta otra, si multiplico I2 por B2, tengo que multiplicar I2 por todo esto que está acá, y en esta otra, si hago I3 por B3, I3 por todo esto que está acá. O sea, corriente por tensión, ¿qué es? Potencia. Entonces, si nosotros multiplicamos, como dice acá, por I1, I2, I3, y sumamos, entonces vamos a tener I1 por B1, más I2 por B2, más I3 por B3, que sería la potencia total de entrada de mi máquina. Entonces, haciendo esa operación, nos va a quedar todo esto que tenemos acá. Multiplicando, vendría a ser de la ecuación anterior, donde teníamos B1, B2 y B3, segundo miembro, B1 por I1, nos quedaba esto. En el segundo miembro, la parte de la tensión B2, la multiplicamos por I2 y nos queda todo esto, y en la parte de la tensión B3 la multiplicamos por I3, el segundo miembro, y nos queda todo esto. Bien, esto que vemos acá, que está indicado de esta manera, es la potencia disipada por efecto Joule, es decir, calor. Y esto, todo esto que tenemos acá, esto sin movimiento, es equivalente a energía almacenada en campos magnéticos. Si no hay movimiento. Por lo tanto,
la potencia expresada en campos magnéticos va a ser el producto de esta corriente, de la matriz esta, fila, corriente 1 y 2 y 3, por esta otra matriz y por la matriz corriente y 1 y 2 y 3 columnas. Entonces quiere decir que si nosotros integramos en condiciones nulas la energía magnética entre 0 y t, me va a quedar esta suma que está acá entre corchetes multiplicado por el diferencial de tiempo. Que esto va a ser lo mismo que pongamos, que esto es igual a integral entre 0 y una corriente 1, entre 0 y una corriente 2, y entre 0 y una corriente 3, de L1 y 1, de diferencial de 1, L2 y 2, diferencial de 2, L3 y 3, diferencial de 3, más todo esto que tenemos acá. O sea, ¿cómo interpretamos esto? Integral entre 0 y 1 de esta expresión y entre 0 y 2 de esta expresión. Más la integral entre 0 y 2 de esta expresión y después la integral entre 0 y 3 de esta expresión. Y así sucesivamente. Es como si fuera integral doble. De tal modo que esto va a ser igual a esta expresión que tenemos acá abajo. Por lo tanto, le escribimos de esta manera, en forma matricial, nos queda que la energía magnética es un medio, me queda esta matriz corriente, que es una matriz fila, multiplicado por esta matriz inductancia, y por la matriz corriente columna. Ahora, esta matriz es la transpuesta de esta otra, por eso que ponemos un medio de I transpuesta por matriz L por I. Entonces, si tenemos M circuitos acoplados, sin movimiento relativo entre ellos, y teniendo en cuenta que la matriz tensión es L por I más L por P, más la matriz L por P por la matriz I, la matriz esta tensión y la matriz corriente van a ser matrices cuadradas de M por L. Esta es una matriz diagonal, ya lo hemos visto. Entonces, si premultiplicamos por la matriz corriente, que es la transpuesta, nos queda esto. Y transpuesta por B, o sea, esta expresión B, y transpuesta por L por I, acá, más y transpuesta por matriz L por P por I, que es lo que tenemos acá. O sea, premultiplicamos primer miembro y segundo miembro y no se altera. De tal modo que acá lo que está indicado con esta llavecita, y transpuesta por L por I, esto va a ser la sumatoria de cada uno, K igual a 1 hasta M de I sub K corriente por LK resistencia por I sub K corriente. Si yo estoy haciendo esto con esto, quiere decir que esta matriz y esta, yo la puedo multiplicar y me queda I cuadrado, es lo mismo que I cuadrado. La sumatoria de K igual a 1 hasta M de LK por I cuadrado. Es decir, potencia disipada en forma de K. Ahí está. Volviendo a esto, ya hemos visto esto. Ahora, todo esto que está acá, y transpuesta por L por P por I, acá vamos a analizar la energía almacenada. La energía magnética va a ser igual a la integral entre 0 y T de esto. Y de T, matriz L, esto es, hemos dicho, esta P es símbolo de derivación, por eso que ponemos derivada de I respecto al tiempo, y todo por diferencial del tiempo. Todo esto va a ser la magnitud escalar, y la matriz L, hemos dicho que es la matriz simétrica. De tal modo que I transpuesta por L, por la derivada de I respecto al tiempo, esto va a ser igual también a la derivada de I transpuesta respecto al tiempo por la matriz L y por la matriz L. Por lo tanto, podemos decir que la energía magnética
la podemos escribir como la integral entre 0 y t de y transpuesta por la matriz L por la derivada de y respecto del tiempo, que es esto que tengo acá, por el diferencial de tiempo, y también va a ser igual a la integral entre 0 y t, analizamos esto que tenemos acá, es decir, la derivada de y transpuesta respecto del tiempo por la matriz L por la matriz y por el diferencial de tiempo. Bueno, esto va a ser igual, resolviendo, va a ser igual a un medio de la integral entre 0 y t de y transpuesta matriz L derivada de y respecto del tiempo más la derivada de y respecto al tiempo respecto al tiempo por la matriz L por la matriz I. Y nos queda igual a esto. Resolviendo, llegamos que es igual a un medio de y transpuesta por la matriz L por la matriz I. O sea que es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente para 3 circuitos. Cuando analizamos una máquina, digamos, con las 3 tensiones, B1, B2, B3. Entonces, la ecuación de tensiones, sistema de Q, es igual a esto, y podemos decir que la matriz tensiones, que es igual a la matriz R por la matriz I, más nos quedaría la derivada de la matriz L por la matriz I respecto de tiempo. Escribo de esta manera, haciendo caso del operador P. Entonces, quiere decir que para obtener la potencia total de entradas, lo tenemos premultiplicando por I transpuesta. O sea, I transpuesta por B, lo que escribo acá. I transpuesta por L por I. Está escrito acá. Y más I transpuesta por esta derivada, que es lo que tengo. Esto que tenemos acá, encerrado, I transpuesta por la derivada de L por I respecto al tiempo, sería la suma de la potencia almacenada en campo magnético y la convertida en potencia mecánica. Entonces, y esto serían potencias disipadas por efecto Joule. Por lo tanto, decimos que I transpuesta por la derivada de L respecto de L por I respecto al tiempo, esto va a ser igual a I transpuesta, y esto que está acá lo puedo escribir como L por la derivada de I respecto al tiempo, más la derivada de L respecto al tiempo por I. Esto que está entre corchetes. ¿Y a qué va a ser igual esto? A la potencia en campo magnético más la potencia mecánica. Entonces quiere decir que para un desplazamiento angular del rotor de un ángulo que le puedo llamar delta de gamma en un tiempo delta de t, va a haber cambios, obviamente, delta, un cambio delta en la matriz L y un cambio delta en la matriz I. Por lo tanto, para un incremento de tiempo t más delta de t, la energía magnética para ese incremento t más delta de t, agarro la ecuación esa de energía magnética que teníamos anteriormente y la escribimos de esta manera teniendo en cuenta los incrementos correspondientes. Es decir, me queda igual a esto, operando esto, y vamos a todo esto. Si ese incremento delta de t tiende a 0, se me achica la ecuación de esta manera, y si el incremento de energía acumulada en el tiempo delta de t, nos va a quedar que el incremento de energía magnética en el tiempo delta de t va a ser igual a la energía magnética en el tiempo t más delta de t menos la energía magnética en el tiempo t. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Reemplazamos W magnética en el tiempo t más delta de t, que es todo esto que está acá, que es todo esto que está escrito acá, menos la energía magnética en el tiempo t, que sería esto que está acá. Ahora, fíjense que esto que está acá y esto que está acá es lo mismo, pero uno con signo positivo y el otro negativo, o sea que se cancela, me estaría quedando esto nada más, que es lo que he escrito acá. Bien, y son magnitudes escalares. Por lo tanto,
yo podría reescribir esto diciendo que el delta de W magnética, el tiempo delta de T, es igual a esto. Bien. Si nosotros dividimos por delta de T, y haciendo que el límite de delta de T cuando tiende a cero, nos va a quedar, tenemos que la potencia en campo magnético es igual a esto. Por lo tanto, esto nos lleva a que I transpuesta por esta derivada de L por I respecto del tiempo es igual a I transpuesta, y la derivada esta es todo esto que está acá entre el corchete. De tal modo que esta I transpuesta por la matriz L, por la derivada de I respecto al tiempo que tengo acá, más la derivada de la matriz L respecto al tiempo por la matriz corriente, eso es igual a un medio de I transpuesta por la derivada de L respecto al tiempo. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Reemplazando, y esto me va a quedar más potencia mecánica. Por lo tanto, la potencia mecánica me va a tener que pasar todo este término restando acá para obtener el valor de la potencia mecánica. Entonces, ¿qué tengo acá? 1 menos un medio es un medio, o sea que me queda un medio de I transpuesta por la derivada de L respecto al tiempo, y esto lo podría escribir como un medio de I transpuesta, y esta, la derivada de L respecto del tiempo, sería la derivada de la matriz L respecto de gamma por la derivada de gamma respecto al tiempo por la matriz I. O sea que la potencia mecánica sería un medio, lo que tengo acá, de I transpuesta por la derivada de L respecto de gamma por gamma punto, que sería esto, la derivada de gamma respecto al tiempo, por la matriz I. Ahora, si a esta expresión de la potencia mecánica la divido por gamma punto, y para la máquina con P', que sería P' pares de polo, si yo divido en gamma punto, esto divido en gamma punto, y todo esto en gamma punto, P mecánica sobre gamma punto, que sería la velocidad angular, me da el momento eléctrico, que me va a quedar un medio de I transpuesta por la derivada de la matriz L respecto de gamma. Acá, como divido en gamma punto, ya no aparece acá, y me queda la matriz corriente, que es la matriz I. Y si esto lo divido por gamma punto sobre P', nos va a quedar que el momento eléctrico me va a ser igual a P' sobre 2 por I transpuesta por la derivada de L respecto de gamma por la matriz corriente. Ahora, la matriz corriente en el sistema alfabeta era igual a la matriz D, que me daba la transformación de par, por la matriz corriente en el sistema de Q, y esta matriz de la transformación de par la puedo poner como una matriz de 4×4 escrita de esta manera. De tal modo que el momento eléctrico acá lo puedo escribir como un medio por la matriz corriente en el sistema. O sea, ¿ves? Esta es la ecuación genérica. Acá ya la estoy particularizando. En el sistema alfabeta transpuesta, sería esta, por la derivada de L respecto de gamma, y acá esta otra que tengo acá, que sería la matriz corriente en el sistema alfabeta. Ahora, como la matriz corriente en el sistema alfabeta es D por I de Q, entonces reescribo y digo que esto es igual a un medio. En vez de poner I alfabeta transpuesta, pongo I de Q transpuesta por T transpuesta, derivada parcial de L respecto de gamma, y en vez de poner I alfabeta, pongo matriz D por la matriz I de Q. Bien. La matriz L tenía esta forma. Y el producto S de la matriz D
la D transpuesta por la derivada de esta matriz respecto de gamma y por D transpuesta, nuevamente, bueno, hay todo una historia, cómo se va haciendo parte por parte esto, eso está bien especificado, ahí ya le he puesto, yo no le había puesto, ya le he agregado los PDF, ahí está toda la demostración matemática, cómo se llega a esta expresión. Por lo tanto, el momento eléctrico va a ser un medio I de Q transpuesta, que es esto, que está acá. Este producto D transpuesta por la derivada de la L respecto de gamma por D, que es esta otra matriz que está acá, de 4 por 4, y D por I de Q es esto. Bueno, multiplicando esto, trabajando con esto, llegamos a esta expresión, que está acá abajo. Entonces, para los flujos, tenemos que si D2 igual a esto, si Q2 igual a esto que tenemos acá, y para el momento de la máquina, el momento eléctrico es menos si D2 por IQ2 más IQ2 y D2. Para un número de pares de polos mayor que 1, el momento eléctrico directamente es toda esta expresión multiplicada por el número de pares de polos, por P' en este caso. Y también va a haber una manera alternativa para llegar a la expresión del momento, que a partir de la ecuación de tensiones del sistema de Q, tenemos la ecuación de tensión del sistema de Q, que es esta, que tenemos ahí. Si premultiplicamos por I transpuesta, esta expresión, ponemos I transpuesta y todo esto por I transpuesta, llegamos a esto, que está acá. Estas serían pérdidas óhmicas, esta potencia en campos magnéticos y esta otra potencia mecánica. Si nosotros dividimos por gamma punto, nos queda que el momento eléctrico nos va a quedar que es igual a P' por I transpuesta por G por I. Y este producto I transpuesta por G por E por I es igual a esto que tenemos acá. La transpuesta de la corriente, de la matriz del sistema de Q de la corriente es esta, la matriz fila, I de 1, I de 2, IQ2, IQ1. Esta sería la matriz G, y la matriz I es la matriz columna que tengo acá, I de 1, I de 2, IQ2, IQ1. Haciendo el producto de esta matriz por esto y por esto, llegamos a esta expresión que tenemos acá abajo. Resultando finalmente. Entonces, quiere decir que el momento eléctrico es directamente P', como hemos visto, si Q2 por I de 2 menos si de 2 por IQ2. O sea, en otras palabras, multiplico esto que tengo acá por P'. Bueno, vamos a ver entonces la máquina trifásica y la transformación al sistema de QC. Nosotros teníamos un sistema trifásico y llevamos toda esta cuestión a un sistema bifásico. De tal modo que acá incluíamos, digamos, acuérdense, una corriente cero, teníamos en cuenta la invariancia de potencia, y a su vez decíamos que la matriz corriente en el sistema alfa beta es igual a la matriz D por la matriz corriente en el sistema de Q y la matriz tensión en el sistema alfa beta igual a matriz D en el sistema de Q. En el sistema este bifásico equilibrado, que era móvil, en el sistema alfa beta, habíamos visto que no era conveniente trabajar porque teníamos problemas con los coeficientes que eran variables. Entonces, íbamos a un sistema, digamos, equilibrado, pero en reposo,
es como si estuviese en reposo, que era poner un arrollamiento del tipo pseudoestacionario, que era un arrollamiento de conmutador, en el rotor, que, o sea, lo transformábamos el rotor al sistema de Q, que es lo que está especificado o dibujado acá, lo que tenemos. Y esto lo hacíamos a través de la transformación de Park. Digamos, un resumen de lo que se analizaba oportunamente. En otras palabras, del sistema alfa beta íbamos al sistema de Q. Bien. Del sistema trifásico, nosotros pasábamos entonces al sistema bifásico equilibrado, que era móvil, en el sistema alfa beta, y eso nos lleva, y después lo transformamos en sistema bifásico equilibrado, el reposo, en el sistema de Q. Y esto, para hacer todo esto, ¿qué teníamos? Que introducir una corriente cero, que tenía que haber una invariancia de potencia, que significa que la potencia no tenía que variar, y que tenía que haber una igualdad de matrices. Y esto se hacía, obviamente, este pasaje de este sistema bifásico al bifásico equilibrado, en alfa beta de Q, a través de la transformación de Park. Entonces, quiere decir que si de un sistema trifásico quiero pasar a un sistema bifásico equilibrado en reposo en el sistema de Q, necesito lo que se llama la transformación de QC. Obviamente, con la inclusión de esta corriente cero, porque acá el sistema bifásico tiene dos corrientes, entonces tengo que sí o sí meter esta corriente. Y esto podría ser con o sin invariancia de potencia. Veamos. Ahora, con invariancia de potencia se utiliza la matriz de transformación del sistema trifásico a otro bifásico. O sea, teníamos un sistema trifásico, recordemos, una máquina que tenía una determinada potencia, X, y la paso a la misma máquina, sistema bifásico, pero que no cambia su potencia. Por eso dice, no, o sea, con invariancia de potencia, la potencia no varía. Entonces teníamos estas ecuaciones. Esta matriz que tengo acá, y A, y B, y C, o sea, le vamos a llamar fase A, fase B, fase C, o podemos llamar, a ver, la llamo 1, 2, 3, o RST, W, como ustedes quieran. Acá hemos llamado ABC. El sistema trifásico era igual a raíz de 2 tercios por esta matriz de transformación, que era esa matriz C que habíamos visto al principio, multiplicado por la matriz corriente y alfa y beta, ahí está y cero. Tenemos que meter esta corriente acá para que esto tenga sentido. Entonces, ¿qué tenemos acá? El sistema alfa beta, tenemos que pasar sistema de Q. Ahora, para pasar al sistema de Q, necesito de la transformación de Park. Entonces, quiere decir que la matriz corriente, esta que tengo acá, y alfa y beta y cero, acá, va a ser igual a esta matriz que tengo acá, que es la matriz D, que me da la transformación de Park, o la matriz corriente I de 2 y Q2 y su cero. O sea, estoy cambiando esto. No quiero que esté en el sistema alfa beta, quiero que esté en de Q. Entonces, se modifica, ¿ve? La matriz D, acá la modificaron, para poder introducir esta corriente y su cero. Ahora, con invariancia de potencia, reemplazo
¿Y qué obtenemos? Que esta matriz corriente, en el sistema trifásico, ABC, que es igual a raíz de 2/3 por esta matriz, que era la matriz C, acuérdense, por la matriz D, que me da la transformación de Park, por la matriz corriente del sistema de Cuya, porque todo esto, este producto era y alfa y beta y cero. Ahora ya no quiero eso, quiero y d e y q. Entonces tengo que premultiplicar por esta matriz y me queda acá y de 2 y q2 y 0. Yo tendría que hacer esta operación. Esta matriz que tengo acá, por esta otra matriz que tengo acá, esta era la matriz C, para pasar, para que transformamos de sistema a otro, de bifásico a trifásico o viceversa. Y esta que tengo acá con los cosenos y los senos de gamma es la matriz D de la transformación de Park. El producto de estas dos matrices me está dando esta matriz que tengo acá. ¿Sí? Y acá tengo el raíz B de 2/3 y acá tengo I de 2 y Q2 y 0. Bien. La transformación inversa, o sea, como no existe el cociente de matrices, yo tengo que poner la inversa, hacer toda la historieta de atrás, pero tengo que poner la matriz inversa acá. Entonces me va a quedar que la matriz corriente en el sistema de Q y de 2 y Q2 y 0 es raíz de 2/3 por esa matriz que he invertido por y alfa y beta y 0. Perdón, y A y B y C. Son las tres fases. Entonces, para máquinas con polos interiores, la ecuación de I alfa y A y B y C es raíz de 2/3 por esta matriz, por I de 2 y Q2 y 0, hago la inversa para sacar I de 2 y Q2 y 0 y me queda igual a esto. Eso es para máquinas de polos interiores. Cuando hablo de máquinas de polos interiores, pueden ser las máquinas sincrónicas, con polos, ¿a dónde? En el rotor. Entonces, con invariancia de potencia tenemos I A y B y C, que es raíz de 2/3 por esta matriz por I de 2 y Q2 y 0, o bien I de 2 y Q2 y 0 igual a raíz de 2/3 por esta matriz inversa de esta, por IA y B y C. Y esto que está entre comillas sería que esta transformación es válida también para tensiones, corrientes y flujo. Bueno, acá estamos, digamos, trabajando con corrientes, pero podríamos trabajar con tensiones. Y las ecuaciones van a ser idénticas. O sea, tener UA, UB, U sub C, un ejemplo, y acá U de 2, UQ2 y U0. Y lo mismo acá. Además, observamos que es ortogonal. Al ser ortogonal, esta matriz quiere decir que las potencias se conservan. Entonces, podemos decir que UA por IA más UB por IB más UC por IC, que serían las potencias por fase en mi máquina trifásica, eso va a ser igual a UD por ID más UQ por IQ más U0 por I0 en mi máquina bifásica. La matriz C era igual a esto. Eso lo hemos visto cuando recién habíamos comenzado a analizar este tema, cuando veíamos la transformación de un sistema trifásico a bifásico, por ejemplo. Y veíamos que N2, porque acá teníamos que saber cuánto, teníamos que, porque nosotros conocíamos N3, acuérdense. Entonces
y me aparecía que yo tenía que, mi incógnita era el número de, y conocía N3 obviamente, y no conocía el número de espiras N2, y tampoco conocía el valor de esta constante K que se había introducido. Entonces, eso, habíamos hecho los cálculos ahí, cómo teníamos N2, que era 3 medios de N3, y cuánto valía K, que valía un medio. Y la matriz C, una matriz C que era igual a esto, a 1 menos un medio, 0, menos retroceso de 2, y acá 1, 1, 1. Que era esta la matriz de transformación de 2 a 3 fases. Eso lo hemos visto. Entonces, quiere decir que si la invariancia de potencia para la transformación de Q0, que se llama ABC, la matriz corriente I de 2 y Q2 y Q0 me queda igual a raíz de 2 tercios por toda esta matriz, por I alfa, por IA, I B y C. Y sin invariancia de potencia, la transformación ABC a DQ0, me queda IA, I B y C igual a raíz de 2 tercios. Queda la matriz E, y acá tengo esta es la transforma de Park, y esta es la matriz ID, y Q y 0, o sea, para el sistema de Q. ¿Qué hago acá? Era esto por esto, me da toda esta matriz, y me queda el raíz de 2 tercios por toda esta matriz de 3 por 3 que tenemos acá, por la matriz I de 2 y Q2 y 0. Por lo tanto, sin invariancia de potencia para máquinas con polos interiores, la matriz corriente I, A, I, B y C va a ser igual a esta matriz por la matriz corriente en el sistema de Q, I de 2 y Q2 y 0. Y obviamente que lo que estoy haciendo acá es invirtiendo esta matriz que me da todo esto, me quedan 2 tercios acá, y me queda la matriz corriente en el sistema de Q igual a esto por la matriz corriente en el sistema trifásico, ABC. Entonces, como N2 es 3 medios de N3 y K igual a 1 medio, tenemos que los valores de pico de ID y Q y los valores de pico IA y B de IA y B y C en el sistema trifásico, este en el sistema bifásico, para un régimen trifásico simétrico, vamos a tener que IA más IB más IC por 1 tercio es igual a esa corriente IC. Y es lo que se llama esa corriente, vendría a ser la componente simétrica de secuencia cero. Eso de componente simétrica ustedes han visto en la electrotecnia. Si no en la electrotecnia 1, será en la 2. Entonces, quiere decir que para la potencia trifásica nos queda que UA por IA más UB por IB más UC por IC, el 3 medios nos quedaría de UD por ID más UQ por IQ más 2 veces U0 por IC. Acá tenemos, por ejemplo, las 3 máquinas clásicas, como casos particulares del modelo general de máquina eléctrica. Teníamos la máquina de corriente continua, esto ya es un resumen. Acuérdense que la máquina de corriente continua es una máquina que no tiene entrehierro constante y es una máquina de polos salientes en el estator. Este sería el polo principal que tenemos acá, donde está el arrollamiento de campo. Acá tenemos el inducido, que es el arrollamiento de conmutador, y estos serían los polos de conmutación. O sea, acuérdense que los polos de
conmutación era para amortiguar de alguna manera la reacción del inducido. O sea, esa deformación que aparecía del campo debido a las características propias de funcionamiento de la máquina. No estamos agregando acá los arrollamientos de compensación que también se ponen, acuérdense que se ponen arrollamientos acá en los polos principales, se ranuraban los polos principales, también para ayudar a compensar el tema de la reacción del inducido. El eje de los polos principales de la máquina continua en el eje D, y los polos auxiliares, el polo de conmutación, en el eje Q. Y el modelo está dibujado acá. Fíjense, el estator de esta máquina no ha cambiado con respecto al estator que veíamos nosotros oportunamente para máquinas de polo saliente. El mismo. Tenemos acá, se dibuja un polo, el eje D con su arrollamiento, que va a tener una tensión U de 1 y una corriente de 1, y el eje Q, que corresponde a los polos de conmutación, una tensión UQ1 y una corriente IQ1. Y acá, el inducido de conmutador, bueno, no hay mucho que pensar, porque ¿qué dibujamos acá? Dibujamos en el modelo un inducido, ponemos un arrollamiento acá, que está sometido a una tensión UQ2, circula una corriente IQ2, gira en sentido contrario al reloj esto, y acá están las escobillas. Eso es todo. O sea que un modelo bastante simple, podríamos decir así. Si nos vamos a la máquina sincrónica, trifásica, de polo saliente, y una máquina de polos interiores, también no es de entrehierro constante. Fíjense ustedes, acá tenemos dibujado esto que se ve que entra, sale acá. Acá está entrando, está saliendo, y acá está entrando, está saliendo. Son los arrollamientos de las tres fases que tengo, ¿a dónde? En el estator. Y esto que tengo acá sería los polos, los arrollamientos de campo. Y esto que vemos acá sería el arrollamiento de excitación. Esto es inductor, ¿ve? Arrollamiento de excitación o de campo o inductor, y se inducen las tensiones, obviamente cuando esto se mueve, gira, empieza a cortar esta línea de campo acá, se inducen tensiones en el estator, por eso que se llama arrollamiento inducido, que en este caso es un arrollamiento trifásico. Esta es la configuración, podemos decir, elemental de una máquina sincrónica. Por supuesto que en realidad no existe una máquina sincrónica de polo saliente que tenga dos polos o un par de polos. Ya vamos a ver por qué eso cuando veamos específicamente la máquina sincrónica. Fíjense el modelo. El modelo es como el que hemos analizado hace un momento nosotros, que hemos visto. Tenemos el estator, eje D, eje Q, o sea, es un modelo bifásico, obviamente, y el rotor, no lo hago en el sistema alfabeta, sino en el sistema de Q, a través de la transformación de Park, obviamente, y ponemos dos arrollamientos a 90 grados, arrollamiento de conmutador, de 2, no está indicado acá, va a tener una tensión U de 2 y va a circular una corriente Q2, y vamos a tener acá una tensión UQ2 y una corriente IQ2. Fíjese hacia dónde se mueve esto, porque siempre hemos analizado nosotros como que la velocidad angular omega es en el sentido contrario a la aguja del reloj. O sea, el modelo está, digamos, todo el estudio está hecho para
una máquina que tiene polos salientes exteriores. Pero como yo tengo polos salientes interiores, puedo utilizar exactamente el mismo modelo, pero con la velocidad angular omega en el sentido contrario. Esto, al hacerlo después, cuando veamos la máquina sincrónica, lo vamos a ver bien, moviéndose esto en sentido contrario, el análisis es exactamente el mismo, y con esto estoy diciendo que tengo un polo en el rotor, no un polo en el estator. Bien. Y después tenemos la máquina asincrónica trifásica, que eso lo vamos a ver después, que veamos la máquina sincrónica, cuyo uso más general o más común es como motor trifásico. Una máquina de entrehierro constante, donde tengo un arrollamiento trifásico en el estator y también un arrollamiento trifásico en el rotor. Lo hemos llamado W mayúscula en el estator, W minúscula en el rotor. Y fíjense el modelo que estoy usando. El mismo modelo que yo he usado cuando hemos comenzado con el tema de modelo general de máquina eléctrica con entrehierro constante. Fíjense con este arrollamiento que tengo acá en el eje D, con una U de 1 y una I de 1, que no está especificada acá, con una UQ1 y una IQ1, esto es estator, a 90 grados, ese arrollamiento. Y originalmente teníamos dos arrollamientos a 90 grados en el sistema alfabeta, pero lo hemos deshecho de plano, igual que la máquina de polo saliente. ¿Por qué? Porque nos trae aparejado la variación del dichoso ángulo gamma, que me daba coeficientes variables en las ecuaciones. Entonces, a través de la transformación de Park, lo transformábamos, o sea, salvábamos de alguna manera esa situación, poniendo entonces un arrollamiento de conmutador a 90 grados en el eje D, en el eje Q. Acá iba a circular una corriente I de 2, acá iba a haber una tensión U de 2, por acá una corriente Q2, y acá en estos bordes una tensión UQ2. O sea que los modelos que nosotros hemos utilizado de entrehierro que no es constante y de entrehierro constante, nosotros vamos a utilizar eso para hacer un estudio ya de mi máquina, no en forma general, sino en particular. O sea, vamos a ir de esa generalización a la particularización. Y vamos a ver qué cambiará de esas ecuaciones, de ese sistema de ecuaciones que tenemos ahí, que en otras palabras, una ecuación de tensión que es igual, una matriz tensión igual a una matriz impedancia por la matriz corriente, la modificación que puede llegar a sufrir esa matriz impedancia para yo tener una máquina u otra. Y a eso tenemos que llegar nosotros. Así va a ser una máquina sincrónica, si va a ser una máquina asincrónica, o será una máquina discontinua, en fin. Nosotros la máquina continua no nos vamos a abocar a eso, porque eso es algo de máquina eléctrica 1. Nosotros vamos a poner todas nuestras energías en la máquina sincrónica y asincrónica. Y la importancia que va a tener la máquina sincrónica, que es muy importante que nosotros estudiemos a fondo eso, porque ustedes esos conceptos de máquina sincrónica lo van a aplicar en forma
intensiva una asignatura que se llama Sistemas de Potencia, por un lado. Y también el tema de la máquina asincrónica es algo que ustedes tienen que saber muy bien, con lujo de detalle, porque eso ustedes lo van a aplicar en una asignatura que se llama Accionamiento y Controles Eléctricos. O sea, ese motor o esa máquina, el uso que se le va a dar, cómo lo va a comandar, qué control le va a hacer, control eléctrico. Por eso la materia se llama accionamiento y control de esa máquina como medio de accionamiento. O sea, a eso se apunta. Y bueno, la máquina sincrónica, obviamente de acuerdo al comportamiento de la máquina sincrónica, será el comportamiento del sistema. ¿Y qué es el sistema? El sistema de potencia, es la red. ¿Y la red que tiene? Y bueno, el sistema que tiene máquinas sincrónicas que pueden provenir de centrales térmicas o de centrales hidráulicas, líneas de alta tensión, transformadores. O sea, todo eso está englobado en el sistema. Por eso que es muy importante esa materia para ustedes, sistema de potencia. Pero tienen que tener claro, digamos, los conceptos de máquinas eléctricas en lo que hace a máquinas sincrónicas. Por eso, cuando ustedes van a rendir esta materia, y bueno, se les sacará el jugo como corresponde en lo que hace a máquinas sincrónicas y a máquinas asincrónicas. Pero para saber, obviamente, cada una de esas máquinas, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones anteriores que hacen al funcionamiento de esa máquina, que es lo que se ha estado viendo hasta el momento. Nosotros vamos a hacer un trabajo práctico que ya está puesto ahí en el aula virtual, que vendría a ser el trabajo práctico número 5, correspondiente a esta unidad, que sería la unidad número 7 de modelo general de máquina eléctrica. Yo lo voy a tomar como que ha sido asignado hoy ese trabajo práctico, y de acá, hoy es martes, este martes que viene el otro, sería martes 7 del 9, ustedes tendrían que presentar ese trabajo práctico. Yo ya les voy a poner en el aula virtual, y también en la clase, ya la tarea. De más está decirles que la clase que viene vendría a ser el lunes de la semana que viene, y el martes de la semana, también de la semana que viene, vamos a tomar un tiempo del lunes y otro tiempo del martes para ver el avance que ustedes han tenido, para que nos saquemos dudas, para ver cómo se han estado resolviendo bien, en fin, cómo lo han hecho al trabajo práctico, cosa que el día martes de la semana que viene lo tengamos más o menos cerrado al tema y ustedes puedan presentarlo después, o sea, de este martes que viene al otro. ¿Alguna pregunta con respecto al práctico? Ya está puesto el práctico, así que ya pueden ir viéndolo, analizándolo. Tampoco es algo imposible de resolverlo, porque tienen los apuntes, tienen el PowerPoint, que es un resumen, todo esto que hemos visto, y tienen la teoría PDF que yo manuscrito, que yo le subí ahí al aula virtual, para que ustedes lean, y bueno, ahí está más
desmenuzado todo, más detallado, más desglosado, en fin. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, profe. Ingeniero, Bueno, una consultita. consulte. El día martes 7 y mesa de final, ¿existiría una posibilidad de que lo podamos presentar el sábado siguiente, o sea, ese día martes, cosa de que por ahí para la mayoría de los compañeros por ahí que ¿Qué puedan ustedes rendir? están por rendir ese día? Yo estoy preparando una materia, pero no, la verdad que no le puedo asegurar desde acá hasta esa fecha si es que voy a rendir o no, pero calculo que varios compañeros deben estar en ¿Qué esa materia va a situación. rendir? Y No escucho. Está muteado. ingeniero de instalación eléctrica estoy preparando. Ah, instalación eléctrica. Pero eso es Sí, pava. Eso es el estudio de eh, 5 minutos. más o menos, y por ahí cuesta. Pero debe haber otros compañeros también que deben estar estudiando alguna materia Ajá, bueno, para y a rendir. qué viene eso? Si es que se lo podían pasar al fin de semana, o sea, en vez de que sea el martes, que sea el sábado, por ejemplo, para que lo que por ahí rindan se aboquen ¿Podría ser más. para el sábado 11, profe? A ver, veamos, Por un favor. momentito. Todo puede ser. Pará, un segundito. Estamos en 24. Voy a decir para el sábado 11. Claro, ingeniero, ahí ya sería por ahí para los que están por rendir el día martes, le queda un tiempito como para terminar si le queda algún detalle de trabajo práctico para el día sábado. Bueno, para el día del maestro. Bueno, Exactamente. entonces va a ser para el día sábado 11 del 9 del año 2021. Lo vamos a poner hasta mediodía nomás, de las 2:30 lo vamos a poner. ¿Estamos? ¿Listo, Inge? Perfecto, excelente. Muchas gracias, profe. Por nada. Entonces, una vez que veamos todas estas cositas, ya damos por liquidado esto y ya nos metemos en otras cuestiones más específicas, porque nos estarían quedando 2 unidades, 2 capítulos, 8 y 9, es decir, el 8 el tema 8 que sería de la máquina sincrónica y el 9 de la máquina asincrónica, que son picantes, son bien larguitos, eso nos va a llevar hasta fin de año. ¿Mm? Así que, y bueno, un poco, digamos, más palpable en varias cositas. Si bien es cierto que tiene sus ñañas, pero tampoco es imposible esto. Esto es cuestión de ponerse a estudiar. Pasa que muchas veces esto pareciera ser que es medio cuesta arriba, pero ¿por qué? Porque todavía ustedes no se han sentado a estudiar en serio. Esta materia es una materia que ponerse a estudiar en serio, no es pavada. Hay que sentarse y ponerse las pilas. Es decir, me voy a sentar a estudiar más que no es que la va a rendir, que la va a preparar en 10 días, 15 días. Tengo mi seria duda. Esta es una materia va a prepararla en algunos meses. Yo, yo les digo, bueno, a lo mejor una mente privilegiada que pueda hacerlo rápido, pero para sacarle bien el jugo y desmenuzar bien, esto hay que darle fácil, 3 meses, 4 meses. Estudio en serio. ¿Dan? Así, ingeniero. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Como les digo, vayan viendo cómo lo van a resolver al práctico, vayan haciendo algunos ejercicios, los discutimos, bueno, el lunes que viene, el martes,
si es necesario el otro lunes también, en fin, bueno, tienen tiempo de sobra ahí para después para presentar. No se dejen para el último tampoco. Bueno,